micrófonos para evitar que se oiga mucho del otro lado y bueno, entonces igualmente, pues nuevamente una vez más tenemos Multisim desarrollado por National Instruments y bueno, es un software de simulación y reitero una vez más, las simulaciones son bastante útiles, sirven para corroborar nuestros diseños y para que en la realidad o para la hora de realizar nosotros ya en físico no tengamos tantas problemáticas de construcción del circuito y a su vez evitemos dañar algún dispositivo. Entonces Multisim tiene, pues puede simular muchísimas cosas, todo lo que quieran, desde lo que vamos a ver y hemos visto, que son un poquito de electrónica analógica y de teoría de circuitos, también puede simular circuitos lógicos y puede, bueno, tiene una gama de simulaciones muy grandes. Entonces, bueno, la paleta que más nos interesa es esta de aquí. Esta de aquí es la paleta más importante porque es de donde nosotros podemos obtener y sacar nuestros componentes. Entonces, por ejemplo, si ponen el cursor en alguno de estos, por ejemplo, bueno, si seleccionan alguno de estos, vamos a poner este. Este de aquí se llama el Basic y es justamente nos da los básicos o los componentes básicos que se pueden utilizar en la electrónica. Entonces, por ejemplo, de este lado, del lado izquierdo, nosotros podemos ver que nos dice qué familia es. Por ejemplo, hay familia de switches, hay familia de transformadores, hay familias de relevadores, de resistencias, que lo hemos ocupado bastante, capacitores, que lo vamos a ocupar. Inductores, esos no los vamos a utilizar, pero bueno, más o menos hicieron una investigación de eso. Existen dos clases de capacitores, los capacitores cerámicos y los capacitores electrolíticos, y bueno, el simulador les da el chance de ocupar cualquiera de los dos si es necesario. Y bueno, hay muchas más, ¿no? Hay potenciómetros, inductores variables y un montón, ¿no? O sea, todo lo que pueda haber en electricidad y en electrónica, entonces pues se puede simular aquí. Entonces lo que nosotros nos conviene, eh, nos interesa, por ejemplo, para la primera unidad es puras resistencias. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver justamente cómo se simula lo básico a través de Multisim. Y bueno, vamos a comenzar escogiendo una resistencia. Aquí, por ejemplo, si ustedes seleccionan la resistencia, les da todos los valores posibles que quieran. No importa, no es necesario que busquen a priori el valor de la resistencia que quieran. Simplemente seleccionan cualquiera, por ejemplo, esta que dice 2.74, le dan OK. Y vamos a suponer que tenemos primero un circuito en serie. Le voy a volver a dar OK. Y así vamos a hacer un circuito en serie de 4 resistencias. Y ya está. Entonces tenemos resistencias y pues ¿cuál es el otro elemento importante que tienen en un circuito de puras resistencias? ¿El voltaje? Exactamente, una fuente. Entonces, si le dan aquí en esta parte donde dice Group y lo seleccionan, les aparece aparte toda la familia dependiendo de lo que necesiten. Ya vimos lo que es el Basic, lo que tienen los Basic. Aquí hay diodos, que los vamos a ocupar. Aquí hay transistores, que es lo siguiente que vamos a ocupar. Y esta parte analógica. Básicamente, la conclusión de nuestro semestre va a ser cuando lleguemos aquí, a TTL. Nos falta ver, ya vimos de lo Basic, ya vimos un poquito de resistencias. De diodos, pues también ya vimos un poco. Falta ver transistores, una parte de analógica y una parte de digital. Pero si se dan cuenta, hay muchas otras familias. Hay muchísimas con las que se pueden simular cosas. Bueno, entonces para nuestro caso, aquí dice sources, que significa fuentes. Si le dan, entonces igualmente aquí les aparece después familias. Y la que nos interesan son power sources, que son fuentes de poder. Y si van acá, les aparecen los diferentes componentes que hay. Por ejemplo, AC Power significa una fuente de corriente alterna. Por ejemplo, esta, cuando hagamos la simulación de una fuente de voltaje, que es lo último que vimos, pues la vamos a utilizar. En el caso de resistencias, pues vamos a ocupar esta, que es DC Power, o una
fuente de corriente directa. Recuerden que este símbolo está asociado con una batería, pero bueno, funge como esa fuente. Luego acá también hay otras fuentes. Estos son otros símbolos de BCC, otra clase de fuentes que también pueden ser útiles, pero bueno, tienen su chiste cuando ya nos metemos mucho en otro tipo de electrónica. Pero entonces, para no errarle, vamos a utilizar esta, que es la DC Power. La ponemos y ya está. Son todos nuestros componentes. Y aparte, cierto, el multisim siempre nos pide la tierra, que es una referencia. Y ya. Bien, entonces ya tenemos todos nuestros componentes. Y bueno, para unirlos es muy sencillo. Para armar el circuito, ustedes se posicionan justamente aquí, en donde cambia de flechita. ¿Están de acuerdo que ven una flecha? Se acercan a uno de los extremos y cambia un puntito. Le dan clic, un solo clic, y ustedes con eso pueden cambiar esto. Pueden cambiar el alambrado. Esto es un alambre, ¿están de acuerdo? O el equivalente de lo que ustedes verían como un alambre. Entonces le dan clic y a donde lo quieran unir, se acercan al otro extremo y le vuelven a dar clic y ven que cambia de color negro a color rojo. Si cambia a color rojo significa que ya está conectado a lo que es la resistencia 1. Luego, esto lo voy a hacer un poquito más para acá. Luego, si yo quiero unir, por ejemplo, mis dos resistencias, pues lo mismo, doy clic en el extremo y si se dan cuenta, cuando llego, aparece como un puntito rojo. Significa que ya se puede conectar y ya está. Podemos cambiar de posición esto, lo pueden hacer, pueden trasladar los componentes con el mouse directamente dejando clic sostenido, o también con los cursores del teclado, derecha, izquierda, arriba o abajo. Todo eso dependiendo de lo que les convenga. Luego esta resistencia la voy a poner aquí abajo, la voy a unir también. Y finalmente esta otra de acá también la voy a unir para finalmente cerrar el circuito. Este es un extra, que es una referencia 0, que esta referencia a tierra que lo ven aquí es el equivalente de, ¿están de acuerdo que muchos aparatos, por ejemplo la lavadora, el microondas, son de 3 patitas? Sí. La tercera patita o la de en medio, la que muchos no tienen, hay otros aparatos que no la tienen, se llama tierra. Y es una tierra física que en teoría todas las casas e instalaciones deberían de tener. Y con tierra física me refiero a tal cual, es una conexión que debería de estar en sus casas, porque la verdad es que en México como el 70% de las casas no lo tienen. Y es una conexión que reúne todas esas, todos los conectores de su casa que deberían de tener esa tercera patita, esa tercera entrada. Y entonces esa tercera entrada va conectada tal cual, por ejemplo, a una vara grande que encajan en el suelo. O a una varilla, ¿no, profesor? ¿de? ¿Una varilla? O una varilla. Ajá. Sí, sí, puede ser una varilla. Hay otra gente que también lo hace, por ejemplo, a una parte interna de la instalación de un edificio, por ejemplo. O lo pueden hacer, hay otras personas que lo hacen a una lámina metálica grande. Lo que hace o lo que funciona, para lo que sirve esto es para tratar de mitigar primero ruido eléctrico, es decir, la interferencia de señales electromagnéticas que están en el aire, por ejemplo, y que interfieren con el funcionamiento de nuestros dispositivos, ya que a final de cuentas, cuando ustedes hicieron la investigación de lo del transformador y de inductor, pues se dieron cuenta que se puede transmitir o puede haber cambios de energía que se pueden transformar en electricidad sin la necesidad de tener una conexión física, ¿no? Entonces, pues, el punto es que es una protección para nuestras instalaciones eléctricas. Otro de los usos muy comunes es para cuando hay tormentas eléctricas, por ejemplo.
y por alguna razón llegan a caer rayos en alguna parte de la instalación eléctrica, por ejemplo en los transformadores, o inclusive cerca de nuestras respectivas casas o sobre la casa, que bueno, la idea es que no pase. Y entonces, la idea de tener una tierra física es darle cierta protección a nuestros aparatos eléctricos, ya que sin esta tierra cualquier interferencia extra además podría dañarlos. Por ejemplo, las pantallas que tenemos actualmente son muy propensas a que se dañen muy rápido si hay variaciones de voltaje, si hay ruido eléctrico, o sea, cualquier cosa las puede dañar. Entonces, razón por la cual aquí en México se recomienda mucho que tengan reguladores de voltaje, que tengan supresores de picos y un montón de cosas. Entonces, bueno, básicamente esa es la representación de este simbolito de aquí, que es una tierra física y sirve como referencia cero. Se supone que ahí la teoría es que hay una diferencia de potencial o un voltaje igual a 0 volts, entonces equivale al 0. ¿Ok? Sí, profesor, Dime. ¿esa tierra se va a poner ahí, o por cerca de, bueno, como por el voltaje? Ajá, siempre se va a poner en donde, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que aquí esto significa 0 volts? ¿Estás de acuerdo que tienes tu fuente aquí más, menos, y esta parte de aquí dice son los 12 y aquí es la parte negativa que son 0? Siempre se va a poner unida ahí, ya sea que en este caso la puse ahí recta o la pude haber puesto acá arriba, por ejemplo, quitando esto, y lo pude haber puesto aquí también es válido. Entonces, la idea es que esté justamente en una referencia 0, de 0 volts. Entonces, como nuestra fuente es de 12 volts, pues quiere decir que los 12 volts salen o están, digamos, por así decirlo, aquí arriba y acá abajo hay 0, ¿no? Entonces es eso, básicamente, que esté siempre en una referencia de 0 volts. Bien. Está bien. Bien, entonces, bueno, pues ya dicho lo anterior, pues tenemos ahora sí nuestro circuito. Esto, reitero, representa nuestra fuente. Y lo siguiente es, bueno, ya que está así, pues ahora cómo mido, ¿no? Entonces, nuevamente podemos regresar a cualquiera de estas paletas, no importa cuál. Voy a regresar a, no sé, a Basic. De hecho, si se dan cuenta, si ustedes se posan sobre cualquiera de estos componentes, les dice más o menos de qué trata. Por ejemplo, en este caso, dice place para poner diodos, para poner transistores, para poner dispositivos analógicos, para poner TTL, es decir, circuitos digitales, CMOS que tienen una función semejante a los digitales, pero es otra tecnología, otras cosas digitales, diferentes cosas. Ahí es un place mixed, que es una miscelánea, por así decirlo. Indicadores. Entonces aquí le puedo dar aquí en indicadores. Y entonces hay dos formas que Multisim nos da para medir. La primera es a través de esta que dice indicadores, y se dan cuenta aquí a la izquierda tenemos lo que es un voltímetro y un amperímetro, que son los más comunes que utilizamos. Entonces, por ejemplo, aquí el voltímetro, pues nada más es uno solo. La realidad es que es uno solo, lo único que cambia es la orientación en caso de que lo necesitemos. Entonces voy a elegir, por ejemplo, este que es voltímetro horizontal y lo voy a poner aquí. Luego, también, pues, por ejemplo, un voltímetro en vertical. Ah, no, nosotros no puse componentes verticales, entonces voy a poner otro horizontal, pero no, así. Y también voy a poner un amperímetro. Ahí está. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos eso. Lo siguiente es cómo nosotros podemos cambiar valores. ¿A qué se refiere con cambiar valores? Yo les dije que no es necesario buscar entre toda la lista de esta parte de acá, donde dice Place Basic,
y donde, por ejemplo, están resistencias, no es necesario buscar aquí la resistencia que ustedes quieran, sino que ustedes le pueden dar doble clic aquí. Y aquí, dándole doble clic, ustedes pueden aquí cambiar el valor de la resistencia a lo que quieran. Por ejemplo, vamos a poner algo de 330 ohms. Aquí voy a poner una de 180, no, de 470 ohms. Aquí voy a poner una de 1 kilo. Con que ustedes le agreguen solito el kilo, ya se lo detecta como justamente kilo ohm. Y aquí voy a poner otra de, no sé, unos 980 ohms. Entonces tenemos 4 resistencias. Primero, recordemos cómo es la corriente en un circuito en serie. ¿No? ¿Mande? Ay, no escuché. ¿Cómo es la corriente en un circuito en serie? Se divide, bueno, ¿cómo se puede decir? Se distribuye. ¿La corriente? No. O sea, es directa, ¿no? Es continua. Es igual. Es igual. La corriente en un circuito en serie es igual para todos sus elementos. Sí. Sí. ¿Y el voltaje cómo es? Ese sí se divide entre. Exactamente. Se divide entre todos los elementos, de tal manera que la caída de potencial en cada uno, si yo la sumo, me debe dar la fuente, ¿no? ¿Recuerdan eso? Sí. Bien, Sí. entonces, pues igual, basándonos en ese principio, ¿recuerdan cómo medían o en clase, cómo midieron o llegaron a medir el voltaje en las resistencias? ¿Cómo se medía? ¿El voltaje? Sí, el voltaje. Es de patita a patita de cada resistencia. ¿O se hace en serie o en paralelo? En paralelo, ¿no? Exactamente, en paralelo. Para que el multímetro sirva como una resistencia. Bueno, como... Está bien, como lo dijiste, en paralelo. Es decir, como dijiste, patita con patita. Es decir, si yo quisiera medir el voltaje que hay en la resistencia 2, por ejemplo, pues este que es mi multímetro, bueno, voltímetro, pues agarro y lo pongo una patita en un extremo y la otra patita en el otro extremo, ¿no? ¿Están de acuerdo que así miden, patita con patita, del multímetro con las patitas con patita de nuestra resistencia, ¿no? Así se mide el voltaje. Bien, entonces lo mismo puedo hacer para esta, si yo quisiera medir aquí el voltaje de esta, con esta, y en caso de que yo quiera pues medir la otra, pues lo que pueden hacer es control C, control V, y ya sale otro. Nos veremos en el desierto el próximo mes. E igual pueden medir el voltaje en paralelo, y ya está. Lo mismo voy a hacer para esto de acá. Pongo en la resistencia 1. Y entonces, así puedo medir al mismo tiempo todos los voltajes, que debería de corresponder si yo ya hice cálculos con los cálculos que hice, ¿no? Bien, si ustedes por aparte le dan doble clic a cualquiera de los medidores, aquí les dice justamente el grado de precisión que tiene. En este caso se supone que tiene una resistencia muy bajita. Recordemos que si voy a medir corriente, entre más baja la resistencia de un multímetro mejor. Si voy a medir voltaje, pues entre más grande esa resistencia mejor. Entonces, por ejemplo, su impedancia de entrada, su resistencia de entrada son 10 megaohms. Si ustedes lo hacen un poquito más grande, no hay problema, es mejor. Luego, si ustedes quieren, por ejemplo, quitar
están de acuerdo que pues ya saben que esto es un voltímetro y les estorba o no quieren quitar esto de acá que dice DC 100 megaohms, pueden darle doble clic y en donde dice display, le dan y me parece, le pueden quitar estos de aquí. Le quité otro que no era. Por acá, sí. Lo pueden dejar así si quieren, pero bueno, eso ya es elección de ustedes. Entonces, ya que lo tengo así, lo siguiente es cómo se mide la corriente. ¿Cómo miden adecuadamente o cómo miden correctamente la corriente? ¿Qué les decía que había que hacer para medir la corriente? Desconectar una patita. Y después, Eh, Medir de la patita a la fuente, ¿no? y después de la fuente cerrar el circuito, ¿no? Diga, perdón, del multímetro, es de la patita al multímetro y después del multímetro cierras el circuito, ¿no? Con la otra punta, ¿recuerdan? ujú. Ya ni se acuerdan. Qué bueno que todavía tienen que entregar todos la práctica. Y para los que no, y para los que ya le entregaron y nada, y ya no se acuerdan, pues todavía hay muchas otras prácticas donde solamente ustedes van a medir. Pero bueno, entonces hacemos así aquí exactamente lo mismo. El equivalente de que yo borre un cable es justamente de que como si quitara una patita, es decir, abrir el circuito e introducir como un elemento más mi amperímetro. Después, justamente una punta se cierra de un lado y con la otra punta se cierra del otro. Y entonces nosotros ya con esto tenemos conectado nuestra medición, nuestras resistencias y todo. Entonces finalmente para poder ver nuestros resultados, aquí hay un botón que dice Run. Si le damos, empieza la simulación y si se dan cuenta aquí aparecen los valores de voltaje que va a tener cada uno. Entonces, por ejemplo, dice que la resistencia 1 tiene una caída de tensión de 1.425 volts, la resistencia 2 de 2.02 volts, la 3, bueno, que la 3 acá la puse como 4.23 volts y la 4 de 4.316. Si más o menos hacemos la suma, son 4.2 y 4.3 son 8.5 y 2.02 son 10.52 y estos 1.43 pues básicamente nos dan los 12 volts, ¿no? Sí. Sí. Entonces pues cumple bastante bien. Por otro lado, la corriente pues aquí está, ¿no? Nos dice que sobre este circuito circulan 4.317 mili, porque aquí tenemos la M de mili, amperes. Se dan cuenta si aparece aquí la M y aquí acompañado viene de que qué cantidad es la que tienen, si amperes o en este caso volts. Entonces nos está diciendo qué es lo que estamos midiendo. En el caso de los que utilizan o los que vayan a utilizar Proteus, Proteus básicamente es igualito, tiene familias, viene seleccionado por grupos, familias y también hay una que me parece que es una de sources y otra que es justamente, de hecho la trae por default, una de indicadores y también pueden sacar ahí su multímetro, generador de funciones, etcétera. Y se conecta exactamente igual que aquí en Multisim. Entonces básicamente son semejantes. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Vamos a ver también que esta es una forma de sacar indicadores para medir.
Pero también tenemos otra, que son las puntas de prueba. ¿Qué es una punta de prueba? Pues aquí, arriba, si se dan cuenta, tenemos estos simbolitos que dice voltage, current, power, differential voltage, voltage and current, etcétera. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, esta que dice voltaje diferencial, lo agarran y ponen, por ejemplo, una punta ahí, luego le sale otra, después de dar un clic, le sale esta que es la menos, la ponen ahí. Este globito lo voy a desplazar hacia acá abajo. Esta la voy a poner un poquito más para acá. Mejor lo desplazo acá arriba. Entonces podemos darnos cuenta que aquí salió esta punta. Esta de aquí tiene un simbolito más aquí. Esta punta de aquí, aparte de que está sombreada, tiene un simbolito menos aquí. Y equivale exactamente a lo mismo que es poner un multímetro de esta forma, un voltímetro, perdón, de esta forma. Es lo mismo. O sea, si ustedes quieren agarrar y lo mismo, medir, por ejemplo, esta resistencia con esta parte de acá, igualmente les dice que es su punta número 2, que es la punta en la resistencia 2, y aquí es la punta en la resistencia 1, hasta le sale el nombrecito. Y podemos así continuar si quieren medir las demás. Ahora esta con esta. Y finalmente esta de aquí con esta de acá. Esta la voy a poner por aquí. Y entonces, si se dan cuenta, pues igual dice la punta en la resistencia 4. Lo mismo si ustedes agarran esta que es de corriente y la ponen pues en alguna parte del circuito. Están de acuerdo que no importa en dónde la pongan, pues van a tener ustedes, como es en serie, es la misma corriente, entonces la voy a poner aquí. Y ya está. Si volvemos a nosotros correr el programa, entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, para esta, pues nos decía el voltímetro que tenemos 1.425 y la punta nos dice que es 1.42. Entonces, pues está bien. Luego este nos dice que tenemos 0.029 y esta nos dice que 2.03. Entonces, podemos dar cuenta que poner puntas mete un redondeo, ¿no? Entonces, si mete un redondeo, pues bueno, ahí es cuestión de qué es lo que quieren ocupar o si les afecta o no. Luego, si vamos acá, pues lo mismo. Tenemos 4.316 y 4.32, que es redondeado. Y aquí 4.23 con 4.23. Ahora, lo que me importa aquí y la diferencia de la parte de la diferencia de punta contra el amperímetro es que nosotros en el amperímetro podemos escoger la dirección de medición. Si se dan cuenta, yo empecé adecuadamente. Nosotros tenemos que la corriente, según nuestra convención, circula así, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj. Entonces, entra por más y por tanto sale positiva nuestra corriente, ¿no? La diferencia es que cuando ustedes ponen una punta, lo que hace Multisim es ocupar la convención real, no la que siempre se ha utilizado, sino donde verdaderamente hay flujo de electrones. Y la realidad, en algún momento también se los comenté, es que a pesar de que nosotros decimos que los electrones salen por aquí y se meten por acá abajo, la realidad es que no. Después se supo que salían por abajo y se metían por arriba. Entonces, Multisim lo que hace es seguir el flujo real, no el que está en como con una convención. Entonces, para que consideren eso. La ventaja es que el amperímetro, ustedes pueden poner el sentido que ustedes gusten, pero aquí en la punta no. Pero bueno, si vemos como valores absolutos, pues aquí nos dice que es 4.32 miliamperes, que está redondeado, y aquí 4.317 miliamperes. Entonces, depende de lo que necesiten, pues pueden ocupar uno u otro, pero son básicamente equivalentes. Solamente hay que tener mucho cuidado con los signos de la corriente aquí y aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? No.
pausan pausan y vamos a, por ejemplo, armar otro circuito. Ahora vamos a armar otro de los típicos, que es un circuito serie paralelo o mixto. Entonces voy a ocupar una resistencia aquí. Recuerden que si le ponen control C, control V, ustedes pueden volver a sacar. La ventaja y lo bonito es que se las numera en automático las nuevas que vayan sacando. Si la última que utilizaron aquí fue R4, que es esta de acá, pues inmediatamente se las va a numerar aquí como R5, y si vuelven a poner otra, aquí, se las numera como R6. Bien, si ustedes aplican sobre el teclado, bueno, si necesitan o tienen la necesidad de girar algún elemento, le hacen clic al elemento y hay dos formas. O aplican control R, que es control rotate, o cada vez que lo aplican les va dando un giro de 90 grados. Y lo bonito, la ventaja de hacer esa rotación es que también los labels de los nombres y de los valores se los va rotando también adecuadamente. Otra forma de rotarlo es dando clic derecho, y aquí pueden ver rotar en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces esto es muy útil para hacer diseños un poquito más apropiados. Y bueno, entonces seguiré, voy a armar un circuito también como los que vimos. De esta manera. Y voy a agregar esto acá. Voy a sacar, bueno, voy a separar esto un poquito. Si se dan cuenta, perdón, aquí, a pesar de ser un circuito de 4 resistencias y chiquito, le tuve que dejar espacio suficiente para que pudiéramos visualizar bien todo, ¿no? Entonces, igualmente, lo voy a hacer acá. Y voy a poner mi fuente. Y nuevamente voy a hacer las mismas conexiones. Y ahora lo que voy a hacer es que quiero que esté en paralelo. Igual nosotros en la práctica, me parece que ustedes les dejé este circuito también. Lo conectamos. Esto lo voy a poner aquí. Lo conectamos de esta manera. Bien, y entonces están de acuerdo que tenemos un circuito mixto donde tenemos 3 resistencias que están en paralelo, que es R6, R7 y R8, en serie, o lo que es equivalente, la resistencia equivalente de estas 3 resistencias está en serie con R5 y R9. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien, entonces, pues igual le podemos cambiar los valores. 330 lo voy a dejar así. Esta la voy a cambiar a un valor un poquito más alto. Por ejemplo, no sé. Oiga, profe, Dime. dentro de Multisim no hay una función que diga que calcule la resistencia equivalente. Como un ohmmetro. Más o menos, sí, que calcule ya toda la resistencia equivalente del circuito. No, pero podrían hacer una trampa. Muy sencilla. O sea, ¿cómo hacerlo? Vamos a suponer que ustedes arman su circuito y tienen algo mucho más complejo que este, ¿no? Pero vamos a suponer que que está aquí, el mixto. Y entonces una forma de medir rápidamente la resistencia equivalente, pues es a través de la ley de Ohm. Si ustedes sacan la corriente total que hay aquí, voy a simularlo así como está. Tienen la fuente y tienen la corriente total. Entonces, pues a través de ley de Ohm, pues dividen el voltaje entre la corriente, y pues es 12 volts entre 13 miliamperes, y eso les da la corriente total. Diga, perdón, la resistencia total. Oh, va que va. Sí, esa es una forma así como rápida para sacarlo. Profe, Dime. para sacar, bueno, para cambiar el valor de las resistencias solo era doble clic. Sí. Nada más, bueno, hay que siempre para cambiar, hacer cualquier cambio, stop. Y
agarra la resistencia y doble clic. De cualquier parámetro, no solamente de una resistencia, puede ser también de, no sé, por ejemplo, ¿Del voltímetro? ajá, no, del voltímetro no, porque se está midiendo, pero sí de la fuente, por ejemplo. Ah, ok. O bueno, o a menos que en el voltímetro quieras cambiar los parámetros que te digo de tolerancias, para que hacerlo mejor o peor, o no sé, cosas así, ¿no? La verdad es que el multisim sí hay una forma de medir resistencia, pero no sé si me caen tan bien para enseñárselas. Ah, Sí, sí, al ser un simulador, multisim tiene pues todo, ¿no? Básicamente, o sea, debe de comportarse como tal, ¿no? sí. Pero bueno, ahorita que acabe se las enseño. Solo porque me caen medio bien. Ya. Gracias. Va, gracias. Va, ¿verdad? Se le va a cortar la transmisión, profe. Queda Sí menos es de un cierto, sí minuto. es cierto, sí es cierto. Entonces, reiniciamos, ¿no? Porfa. Sí. Ah. Gracias. Ah.